La evolución tecnológica ha revolucionado el mundo de las comunicaciones. En tiempos de Gutenberg, el lenguaje era completamente diferente a como lo es en la actualidad. ¿Y eso a qué se debe? A la introducción de nuevas tecnologías que lograron reunir diferentes canales comunicacionales en un mismo punto. En el periodismo transmedia, el uso de hipertextos como herramienta para generar una interconexión entre dichos canales o plataformas generó un cambio no solo en la estructuración del lenguaje y del mensaje, sino también a nivel de interacción con los usuarios. El lenguaje transmediático adoptó entonces a los algoritmos como una herramienta para desarrollar espacios interactivos. A partir de esto, todos los géneros periodísticos empezaron a plantear su contenido con base en un guión que contemplara todos los enlaces a las distintas plataformas, que al final terminan siendo una pieza más del gran rompecabezas del mundo transmedia. Una de las características más importantes del lenguaje propio del periodismo transmedia es que este es multimediático. Scolari, a través de su cuenta de Twitter, explicó que en esta época el lenguaje debe atender a los diferentes escenarios que se planteen según sea el medio. Es decir, lenguajes específicos deben ser creados, pero manteniendo siempre la intertextualidad informativa, la temporalidad distinta y la jerarquización del contenido. El filósofo y profesor canadiense Marshall McLuhan afirma que el medio es el mensaje. En otras palabras, quiere decir que el medio utilizado para enviar un mensaje influye en la forma del mismo. Dentro de este ecosistema 2.0, Denny Reno y Jesús Flores proponen el lenguaje audiovisual como un lenguaje universalmente aceptado dentro del periodismo transmedia. Mediante el uso de imágenes, animaciones y videos, la proximidad y veracidad de la información aumenta. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, la verdad no lo sé. En relación a las redes sociales y al lenguaje que se maneja en ellas, surge algo denominado como ciberlenguaje. Hay quienes opinan que la pobreza del vocabulario y el crecimiento de la mala ortografía se debe al lenguaje utilizado por los nativos digitales. Sin embargo, para otros resultan tener dos caras, de tal magnitud que no pueden afirmar o negar que es solo un reflejo de la generación millennial y su creatividad del lenguaje. Este lenguaje se nutre del carácter oral, de lo coloquial, por lo que genera que el proceso comunicacional sea mucho más flexible y atractivo al público que se presenta. Al igual que lo es el lenguaje audiovisual dentro del periodismo transmedia, en el lenguaje de las redes sociales, las abreviaciones poseen una interpretación universal. Prensky afirma que el lenguaje redactado en las redes sociales, tanto por parte del usuario como por parte del generador de contenido, poseen un tiempo y espacio en ocasiones limitado, por lo que recortar el lenguaje es una de las opciones más prácticas que tienen a su alcance. De esta forma, siguen transmitiendo un mensaje con menos palabras, pero con mayor inmediatez. A partir del nuevo lenguaje generado en las redes, se produce una interacción emotiva y expresiva entre los interlocutores, que intensifica su carácter subjetivo y sentimental a través del uso de los emoticones. Esta nueva forma de comunicación es solo una proyección de la personalidad propia. Respecto al carácter funcional de este lenguaje, dentro de estas mismas plataformas virtuales se promueve el correcto uso de la lengua. No obstante, y en conformidad con una investigación realizada por el Instituto Cervantes, se señala que el nivel comunicacional es tan informal que el exterminar los fonemas y reemplazar vocablos por los mismos es solo una práctica cuya ejecución se lleva a cabo dependiendo del contexto en el que el usuario se maneje. Pretérito perfecto simple no se le añade ese. Jamás
es absolutamente incorrecto y no debe hacerse. De acuerdo al objetivo que posea cada una de las redes sociales, el lenguaje cambia. Es decir, si en LinkedIn se busca posicionar un perfil profesional para lograr ser contratado por una empresa en la red, el lenguaje a utilizar no puede ser el mismo que se usaría como un usuario de Instagram. Es importante resaltar que cuando se trata de posicionar una marca, toda la gestión comunicacional en lo que respecta al uso de las redes sociales debe reducir el uso de la economía lingüística, pues el buen uso del lenguaje hipermedia es fundamental. En este sentido, se afirman los pensamientos de Michael Wesch. El uso de estos dos lenguajes, el transmedia y el ciberlenguaje, aportan una contribución importante al proceso de aprendizaje de los usuarios y su cultura, pues es a partir de los diferentes lenguajes y narrativas utilizadas en los medios y las redes que los usuarios adquieren la información y construyen una infinidad de universos diferentes y únicos.